Muy bien. Entonces, muy buenos días a cada uno de ustedes jóvenes. Bienvenidos a la clase de química. Ya estamos trabajando el boletín virtual número 18 ya del curso de química, ya del grado de sexto grado de primaria. Y estamos en el tema de clasificación de los elementos químicos. En las clases anteriores habíamos visto, ¿no?, respecto a lo que era la tabla periódica, ¿correcto? En este caso vamos a ver cómo se clasifican en la parte de la clasificación según los metales y los no metales. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Qué habíamos aprendido de la tabla periódica? Habíamos aprendido que se clasifica o se subdivide por columnas, que son en total 18. Habíamos aprendido que de esas columnas, ¿no?, están separados por grupos A y por grupos B, ¿verdad? Los grupos representativos y los de transición. Los grupos A constaba de 8 grupos, ¿no? Consta, perdón, de 8 grupos que corresponden a 8 columnas. Mientras que los del grupo B, ¿no?, también consta de 8 grupos, pero está conformado por un total de 10 columnas. ¿Correcto? ¿Ya? Porque el grupo 8B agarraba 3 columnas, ¿verdad? La columna 8, la columna 9 y la columna 10. ¿Ya? Ahora, en esta representación, por si acaso no están los elementos que faltan acá en el séptimo periodo, si se dan cuenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta de acá es una representación antigua. No he podido conseguir una imagen de una representación actual. ¿Ya? No lo he podido conseguir. Y si estaban completos, estaban pues no con los símbolos de los elementos actuales, no, sino estaba con su representación antigua. Y ahí no, por las puras iba a ser que le coloque, ¿no? Por eso, en realidad, en esta imagen que yo he conseguido está, sino que yo lo he tapado acá. Acá lo he tapado con un recuadro blanco. ¿Por qué? Porque no me sirve que esté eso si no está con los símbolos actuales. ¿Ya? Entonces, de todas maneras se entiende y vamos a representarlo, pues, ¿no? A ver, ustedes pueden distinguir 3 colores, ¿verdad? Los que están de color moradito, los que están de color celeste y los que están de color azul. Y acá dice bien claro que son. Los de color morado, ¿qué son? Metales. Los celestes. No metales. Y los de azul. Gases nobles. Ya. ¿Por qué lo diferenciamos? ¿Por qué los vamos a diferenciar así a la tabla periódica? Porque los metales tienen cierto tipo de reacción. Los no metales tienen otro tipo de reacción. Y los gases nobles casi no reaccionan con ninguno. ¿Por qué? Porque los átomos de los elementos buscan reaccionar porque buscan mantenerse estabilizados. Los gases nobles, todititos son estables. Es por eso que no buscan reaccionar con nadie. Los gases nobles son estables, totalmente estables. El problema está con los demás. Los metales y los no metales no tienen estabilidad. Estabilidad, cuando me refiero a estabilidad dentro de un átomo, me estoy refiriendo a la cantidad de electrones que tiene. Hay una cantidad que se llama, que se le dice saturación, o que está saturado un átomo, cuando está completo todos los electrones que hay en sus niveles y en sus subniveles. Pero cuando no está completo, ¿ya? Ahí viene la inestabilidad. ¿Ya? Del helio, del neón, del argón, del critón, del xenón, del radón y del oganesón, que son los gases nobles, ellos sí tienen completitos todos sus niveles y sus niveles están llenecitos de electrones. No les falta ni les sobra. Está completito. Ellos están estables. En cambio a los demás sí les falta electrones. ¿No? Y es por eso que reaccionan entre ellos. ¿Para qué? Para buscar quitarle electrones al otro elemento. El otro busca a veces perder o a veces buscan compartir electrones. La cuestión es que lleguen a tener sus niveles y sus subniveles llenos de electrones, completos. ¿Correcto? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? A veces a uno le sobra. Digamos, por ejemplo, el litio. ¿Ya?
El litio tiene 3 electrones, pero el litio es estable si tuviese solamente 2. ¿Correcto? Ya, te estoy poniendo un ejemplo nada más para que imagines cómo es. Entonces, qué va a buscar hacer el litio? Como el litio tiene 3 y él estable es cuando tenga 2, él busca perder un electrón. Busca a ver a quién le falta un electrón, ya tómame, entonces reacciono contigo, así habla. Así se van formando los enlaces en los electrones. Ya toma, te doy el mío, yo me quedé con 2. Ah, ya estoy estable. ¿No? Todos buscan la estabilidad. Ya estoy estable, chévere. Y el otro que ha reaccionado con el litio, que tenía 7, digamos, por ejemplo, a ver quién, el yodo, ya, el yodo que tiene 7 electrones, ya, el yodo que tiene 7 electrones se estabiliza cuando tiene 8. Entonces, mira, litio, ay, a ti te sobra uno, ve, trae para acá tu electrón. Ya. Los dos estamos juntos. ¿Por qué? Porque su electrón que él no necesitaba, yo lo tengo. Ahora él es estable, yo soy estable, estamos estabilizados. Listo, bacán, chévere. Viven felices. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, de esa manera van a más o menos trabajar. Ahora, eso es cuando alguien pierde y cuando alguien gana electrones. Ahora también está el caso, como les mencioné hace un ratito, cuando comparten. ¿Ya? ¿Cómo es cuando comparten? Por ejemplo, ¿no? Hay un átomo que tiene 3 electrones de sobra, pero perder 3 electrones es mucho, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí. Perder 3 electrones es mucho. Ahora, hay otro elemento, ¿ya? Digamos, hay otro elemento que tiene 6 electrones. A ver, yo tengo 3, tú tienes 6. Si yo te doy los 3 que tengo, pues no se puede. No se podría, ¿sí o no? No se puede. Porque tú vas a tener 9, ¿no? Y tú eres estable con 8, no con 9. Si tú me das tus 6 electrones, pues yo también me voy a quedar con 9. Ah, ya, entonces yo te doy 5. ¿Y con cuántos te quedas tú? Ay, chispas, yo tengo 6, no me voy a quedar con uno solo. Y ahí se empiezan a romper la cabeza, ¿no? Y solamente van a encajar con los que puedan. Entonces va a haber casos en que van a tener que compartir electrones. ¿Correcto? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? En este caso el que tiene 5, perdón, el que tiene 6 tendría que darle un electrón al que tiene 3 para que tenga 4 y él se queda con 5. Y en este caso los otros electrones, ya en este caso cuando ya tienen 4 y 5, van a tener que compartir para llegar a 8. Pero igualito, en el ejemplo que yo les estoy poniendo, si sacan los cálculos matemáticos, no van a poder enlazarse. La parte más fácil de enlazarse compartiendo sería cuando uno tiene 4 y el otro también tiene 4. ¿Verdad? Y ahí sí, uno no va a querer, un electrón no va a querer perder 4, perdón, un átomo no va a querer perder 4 electrones. El otro tampoco va a querer perder sus 4 electrones. ¿No? Y entre ellos se van a decir, no, pues yo tengo 4, ¿por qué no me das tus los 4? No, pues yo también tengo 4, ¿por qué tú no me das tus 4? Ah, fácil, entonces, ¿qué hacemos? Compartimos nuestros electrones. ¿Sí o no? ¿Correcto? Entonces va a haber casos en que van a compartir electrones, en cambio va a haber otros en que van a perder, otros en que van a ganar. ¿Y cómo se establece eso? Según observando si es un metal, si es un no metal. Existen diferentes tipos de reacciones y por eso tenemos que aprender a distinguir quiénes son los metales y quiénes son los no metales. Si te das cuenta, metales son casi todos. Mira cuántos metales hay, cuántos están de color morado, mira. Un montón, ¿verdad? Entonces, sería más fácil si tú te aprendes cuáles son los no metales. ¿Sí o no? Si tú te aprendes quiénes son los gases nobles y quiénes son los no metales, facilito. Cuando te topes un elemento que no es ni gas noble ni no metal, allá de frente tú sabes que es un metal. ¿Correcto? Ahora, no te voy a pedir que te lo aprendas de memoria. Tú vas a tener siempre a la vista tu tablita.
¿Por qué? Porque estás en sexto de primaria. Cuando llegues a tercero de secundaria sí te lo voy a pedir que ya te lo sepas de memoria. Así que tienes todavía varios años para seguir practicando e ir aprendiéndotelo poquito a poquito. ¿Correcto? Tienes primero de secundaria, segundo de secundaria. Ya cuando llegues a tercero sí te lo debes saber de memoria. ¿Quiénes son los no metales y quiénes son los gases nobles? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, mira, ve. Acá tenemos como no metales al boro, al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, al flúor, al azufre, al fósforo. ¿Ya? Acá se repitió espérate, uno de ellos no es. ¿Quién no es? A ver, miren su tabla original, ¿quién no es? El elemento 14, ¿quién es el elemento 14? Miren en su tabla periódica, no en la que está acá en la imagen, porque esta se repitió sin querer las... Silicio. ¿Quién, cómo? Silicio. Ah, ya, el silicio es, ¿no? Entonces es Si, ¿ya? ¿Quién es el silicio, el 14 o el 16? El 14. Ya, entonces acá me olvidé poner la I, correcto. Ustedes le agregan, ya agreguenle en su hoja cuando la impriman, le ponen la I, correcto. Acá va el silicio, él es el azufre, correcto. Cloro, arsénico, selenio, bromo, teluro, yodo y astato. Ya, todos ellos son los no metales. Los gases nobles, el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y el último que apareció es el oganesón. Y toditito los demás. Cuando tú escuchas un nombre que no es ninguno de los que hemos mencionado hace un ratito, entonces ese es un metal. ¿Correcto? ¿Ya? Porque ya te aprendiste quiénes son los no metales y los gases nobles, entonces todos los demás son metales. ¿Ya? ¿Correcto? Y así de fácil. Esa es la clasificación. Ahora vamos a ver sus características. Características que yo sé que muchos se lo saben. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son características naturales que nosotros vemos. ¿Ah? Mira, ve. Dice, para los metales, casi todos los metales son sólidos. ¿Correcto? Solamente existen 3 metales que a ciertas temperaturas son líquidos. Ya, por ejemplo, Sí. el mercurio, ¿no? Ustedes saben que el mercurio a temperatura ambiente es líquido. En cambio, el galio y el francio a 25 grados es líquido. A 25 grados son líquido. Si empieza a descender la temperatura, se vuelven sólidos. Y si aumenta la temperatura, si no me equivoco, su rango es solamente 2 grados del galio y del francio. Pasa 2 grados de 25 a 27, nada más aumenta y se vuelven gaseoso. Es algo bien chistoso acá, ¿no? Es increíble estos metales. En cambio el hidrógeno no se evapora a los 27 grados. No puede subir una muy buena cantidad de grados para que recién pase de estado líquido a estado gaseoso. ¿Ya? Cosa que no sucede con el galio y con el francio. ¿Qué más? Tendencia de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que todos los metales, todos van a reaccionar con el oxígeno. O sea que todos los metales se oxidan. Si no sabían, la palabra oxidación proviene del elemento oxígeno, ¿correcto? Porque los metales se oxidan ya que están reaccionando con el oxígeno. Si es que eso no sabían, ¿ya? ¿No? Y el ejemplo que siempre les he puesto, que siempre le pongo a casi todos es por ejemplo, la manzana. Cuando tú mascas la manzana tiene átomos de elementos metálicos en su carnecita. Si tú mascas una manzana y la dejas a la intemperie y tú sabes que en el aire hay oxígeno, pues esos elementos metálicos que tiene la carnecita de la manzana con el oxígeno reaccionan y la carnecita de la manzana se empieza a oxidar. Si tú te das cuenta, poquito a poquito se empieza a poner medio marrón, medio naranja, medio rojizo la carnecita de la manzana. ¿No me crees? Cómprate una manzanita, máscala, déjala en intemperie y vas a ver cómo se oxida. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque está reaccionando con el oxígeno. ¿Ya? La palabra oxidación proviene de eso, de la reacción de los metales con el oxígeno. Luego te dicen, ¿no? Lo que normalmente hacen los metales es perder electrones.
Eso es lo que hacen normalmente los metales. Ellos pierden electrones, ¿ya? Formando cationes. ¿Qué es un catión? Un catión es un electrón que ha perdido es un átomo, ¿ya? Un catión es un átomo que ha perdido electrones, ¿ya? Correcto. Un catión es un átomo que ha perdido electrones. Entonces los metales pierden electrones y por ende forman cationes, ¿ya? Luego dice, poseen brillo metálico. Claro, todos los metales poseen brillo. Los no metales son opacos, ¿ya? Pueden poseer un brillo pero bien opacado los no metales. En cambio, los metales poseen brillo natural, no poseen brillo por sí solo. Sus tendencias son altas, ya todo lo que tiende a hacer es de nivel alto. Por ejemplo, tiene altos puntos de fusión y ebullición, ¿correcto? O sea que para que se vuelvan en estado líquido tienen que ser temperaturas altas, excepto los que hemos visto. Y para que puedan convertirse a pasar a estado gaseoso también sus temperaturas son bien altas, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? El hierro, ¿no? Cuando forjan, por ejemplo, una espada, ¿qué hacen con el hierro? Lo calientan hasta que un poco se vuelva líquido, ¿no? No se vuelve líquido, sino hasta que se pueda deformar porque está empezando a pasar al estado líquido. Entonces ahí sí, no, con los martillos pesados le empiezan a dar la forma, lo chancan ahí, hasta darle la forma correcta. ¿Por qué? Porque ya se le puede dar forma porque está a una temperatura altísima. Pero todavía no se vuelve líquido, imagínate. Necesita calentarse muchísimo más para que recién pase a estado líquido, ¿no? Que la mayoría de los metales tienen altos puntos de fusión y ebullición. ¿Qué más? Sus átomos se unen por enlaces metálicos, así se le conoce al tipo de enlace. Existen varios enlaces entre átomos, ¿ya? Y el enlace característico para los metales justamente lleva su mismo nombre, ¿no? Enlaces metálicos. Ahora, los otros enlaces que existen son enlaces covalentes, enlaces iónicos, ¿no? En la biología existen diferentes tipos de enlaces, enlace peptídico, enlace peptidoglucano, ¿no? Enlace fosfodiéster. Existen diferentes tipos de enlaces entre átomos y moléculas, pero entre exactamente átomos de elementos metálicos se les dice enlaces metálicos, ¿ya? Ahora, con el oxígeno forman óxidos básicos, ¿correcto? O sea, cuando un metal se oxida, reacciona con el oxígeno, va a formar un óxido básico, así se le llama, óxido básico. Luego, ¿qué más? Sólidos se cristalizan, o sea, cuando se transforman en sólidos, cuando están en estado sólido, ya forman en su parte interna, microscópica obviamente, ya se cristalizan, o sea, forman estructuras, si se puede decir así, analizando justamente geometría, ¿no? Forman sólidos geométricos, forman figuras geométricas, forman pirámides, cubos, prismas, ¿ya? Porque estamos hablando de figuras tridimensionales, ¿ya? Esos sólidos se cristalizan. Cristalizar quiere decir que se van a formar en figuritas sólidos geométricos, ¿ya? Generalmente son buenos conductores de calor y electricidad. Generalmente, porque hay uno que otro que por ahí no transmite electricidad. Pero la mayoría de los metales, casi todos, porque creo que son solamente dos, si no me equivoco, los que no conducen electricidad. Entonces son casi en su mayoría, ya, por no decir todos, casi en su mayoría, que sí conducen electricidad, ¿correcto? ¿Ya? Y hay que tener ahí bastante cuidado. Ahora, ¿por qué? Porque hay muchos que van a pensar, ya profesor, si los metales son buenos conductores de la electricidad, los no metales no lo son. Hay no metales que conducen la electricidad, por si acaso, ¿ya? Como por ejemplo, el carbono. Mira, el carbono, que es un no metal, ¿ya? Profesor, no sea mentiroso, el carbono, yo he agarrado un trozo de carbón, lo he puesto con la electricidad, a mí no me pasó electricidad. Pero el carbono en una de sus formas alotrópicas. Una de las formas alotrópicas del carbono es el grafito. ¿Sabían eso o no? ¿Dónde encuentras grafito?
¿Tienes lápiz? Si tienes lápiz, ese carboncillo, entre comillas, porque no es carboncillo, ese carboncillo que está en el lápiz con el cual tú llegas a escribir es grafito. ¿Sabías eso? Es por eso que hay muchos niños traviesos que se electrocutan con su lapicito. Porque ¿qué agarran? Como les gusta mascar la parte donde está el borradorcito del lápiz, entonces lo mascotean, sacan el borrador y la parte metálica la chatan, haciendo que llegue a tener contacto con el grafito que está en la parte, ¿no? En la parte posterior ahí del lápiz. Y por curiosos, justamente agarran de la parte metálica pensando que no hay contacto y pensando que como es carbón, no les va a pasar electricidad. ¿Qué hacen? Los traviesos lo meten ahí al tomacorriente y se electrocutan. ¿Por qué? Porque el grafito sí transmite la electricidad y al estar pegado con la parte metálica que el niño está topando, se electrocuta. Y simplemente porque no saben pues que los elementos no metálicos, hay ciertos elementos no metálicos en ciertas formas que sí transmiten la electricidad, también hay que tener cuidado eso, ¿ya? Igualito que en los metales, todos los metales, ¿ya? A excepción de dos, si no me equivoco, ya vamos a analizar eso más adelante quiénes son, ya que todititos transmiten la electricidad. Todititos transmiten electricidad a velocidad todavía, ¿ya? Transmiten calor también. ¿Cómo es eso que transmiten calor, profesor? Claro. ¿No me crees? Agarra la tapa de una olla que utilizan en tu cocina. Ya no sé quién cocine, tal vez tu mamá, tal vez tú tienes un chef, ¿no? Ahí en tu casa, qué sé yo, ya. Y empieza a calentar una parte de la tapa. Solamente una parte y tú agarras del otro extremo. No lo agarres de la manija a la tapa, agárralo del metal, pero de un extremo. Y ponlo al calor el otro extremo. Y vas a ver si no te vas a quemar la mano. Porque el metal transmite el calor. Ya se está calentando por una parte, pero al final se va a calentar toda la tapa, vas a ver. Ya. Claro que no vas a esperar a que esté bien caliente para que te salgan ampollas en la mano, ¿no? Ni bien empiezas a sentir calor, ya lo dejas, lo sueltas. Ya. Luego tenemos los no metales, miren. Los no metales, ya que sólidos son el carbono, el fósforo, el azufre y el selenio, ya líquidos el bromo, por si acaso el bromo es un no metal que está en estado líquido, en forma natural aparece en estado líquido, el bromo, ya no es broma, el bromo es en estado líquido, acuérdate. Tendencia a reducirse, o sea, ellos no se oxidan, La parte contraria a decir oxidación en química, así como en la matemática, a ver, lo contrario a decir adición o suma es la sustracción o resta, ¿verdad? Lo contrario a la multiplicación es la división, ¿verdad? En química, lo contrario a la oxidación es la reducción, ¿correcto? Lo contrario a la oxidación es la reducción. Los metales se oxidan, los no metales hacen lo contrario, se reducen. ¿Correcto? Es por eso que dice acá tendencia a reducirse. Ahora ya vamos a ver poco a poco cómo es ese proceso de reducción, ya, así que no se preocupen. Luego dice, otra característica, ganan electrones formando aniones, mira, ve. Ganan electrones. ¿Qué hacían los metales? ¿Te acuerdas? Los metales, en cambio, ellos pierden electrones. ¿Y qué cosa forman? Cationes. Los cationes son los átomos que han perdido electrones. Mientras que los no metales ganan electrones. ¿Y qué van a formar? Aniones. ¿Qué es un anión? Es un átomo que ha ganado electrones. ¿Correcto? Ya. Son opacos. No reflejan la luz, son opacos. Los no metales son opacos. Tienen bajas densidades. Sus densidades son bien bajísimas. ¿Correcto? La mayoría de ellos en el agua, en la molécula H2OA, en el agua, flotan. Puntos de fusión y ebullición muy bajos. Todos son menores a 300 grados centígrados, ¿no? A excepción del grafito y el diamante.
a excepción de ellos nada más, mira. ¿Qué cosa es el grafito y el diamante, profesor? Yo no veo esos elementos en la tabla periódica. Ya, el grafito y el diamante ya son dos derivados del carbono, ¿no? Son sus alotropías perdón, son sus presentaciones alotrópicas del carbono. ¿Ya? El carbono, cuando se une de cierta manera, sus átomos de carbono forman grafito, se unen de otra manera, se forma el diamante. ¿Sabían eso o no? Pero el grafito está compuesto de puros átomos de carbono. El diamante también está compuesto de puros átomos de carbono, no hay otro elemento ahí. Es por eso que se puede fabricar diamante, no que se puede fabricar diamante. Profesor, ¿se puede fabricar diamante? Sí, se puede fabricar diamante. O sea, yo puedo poner una fábrica de diamantes. Claro, puedes hacer tu fábrica de diamantes, ¿no? Con puro carbono pones tu fábrica de diamantes. ¿Sabían que acá en San Ramón había una fábrica de diamantes o no? No. ¿No sabían? Acá en San Ramón había una fábrica de diamantes. ¿Ustedes han visto, conocen la calle Chanchamayo, la calle que va hacia donde está la posta médica? ¿Ya? Del semáforo, justo del semáforo, ya que está en la calle Progreso, ¿no? En la calle Progreso con la esquina con la calle, ¿no? que va hacia el puente, ya, justo en ese semáforo, y ahí está también la calle que va para la posta. ¿Ya? Del semáforo yendo hacia la posta vas una cuadrita nada más hasta donde está la calle que subiría, ¿no? Que es Alvariño, que subiría para la comisaría. En esa cuadra, no sé si te has fijado que hay en esa esquina hay hay muros que son muy similares, ¿no? Una tremenda franja de muros que son muy similares. Todo eso era la fábrica de diamantes, donde está ¿cómo se llama este restaurante? No me acuerdo cómo se llama este restaurante que está ahí. En la esquina han puesto una cochera, ¿ya? En la esquina han puesto una cochera. ¿Por qué? Porque ese terreno que era la fábrica de diamantes al final lo vendieron, su dueño lo vendió a otra persona, esa persona lo dividió en partes y empezó a venderlo también por lotes, ¿no? Pero antes, hace muchos años atrás, era una fábrica de diamantes, se podía fabricar diamantes. Ya. ¿Por qué? Porque la persona, pues, ¿no? Se supone que los químicos que fabricaban los diamantes sabían a qué temperatura, a qué presión tenía que estar el carbono para que pueda unirse como se forma el diamante, como los carbonos se unen para formar, los átomos de carbono se unen para formar el diamante, ¿no? Y de ahí recién salían los diamantes, ¿eh? En cambio, naturalmente tienen que pasar muchísimos años para que se pueda formar un diamante en forma natural. Ahora, los no metales, mira, los no metales con el oxígeno forman óxidos, ácidos o anhídridos. Con el oxígeno forman óxidos, ácidos o anhídridos. ¿Ya? Los metales, acuérdate, mira, los metales con el oxígeno, dice, forman óxidos básicos. Es el único tipo de compuestos que pueden formar óxidos básicos. En cambio, ya, los óxidos, los no metales, al reaccionar con el oxígeno, forman óxidos, ya, forman ácidos o anhídridos, ya. Ácidos o anhídridos lo mismo, ya, y pueden formar óxidos también. Forman dos cosas, óxidos y anhídridos. Y por último, sus átomos se unen por enlaces covalentes. Así se llama la forma como se unen sus átomos. Se llama enlace covalente. ¿Te acuerdas de los no metales cómo se llamaba su enlace? Enlace metálico. Mientras que de los no metales se llama enlace covalente. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, acuérdate que los más representativos, los no metales más usados, más representativos son el cloro, el bromo, el carbono, el nitrógeno. ¿Ya? Quitando a los más conocidos, por ejemplo, el más conocido, ¿quién es? El oxígeno, ¿no? ¿Ya? Hablando de elementos químicos, ¿no? El oxígeno es el más conocido, que es un no metal. Ya aparte del oxígeno está el cloro, el bromo, el carbono, el nitrógeno. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Qué más?
A ver, acá en este ejercicio de aplicación es bien fácil ya, así que no les voy a... lo único que les voy a decir es cómo hacerlo, les voy a explicar cómo lo van a hacer y ya ustedes lo hacen como parte de tarea. Dice, señala los metales y los no metales en el esquema. ¿Cómo los vas a señalar? Igualito que en la primera imagen que está en este boletín. Vas a identificarlo con colores. ¿Correcto? ¿Ya? Y acá, mira, todavía está resaltado de color más negrito el límite. Está resaltado de color negrito el límite. Entonces, agarra un color que quieras y pintas a todos los no metales de ese color. ¿Ya? Digamos que a los metales lo voy a pintar yo de color gris. Entonces, hago acá un cuadradito de color gris e indico con una flechita que ellos son los metales. Indico metales. A los no metales los voy a pintar de color amarillo. Ya son estoy poniendo cualquier color como ejemplo, ¿no? Tú agarras tus colores favoritos, agarras para pintar ya. A los no metales los pinto de color amarillo. Agarro acá un cuadradito de color amarillo y le indico con una flechita no metales. Y a ellos que son los gases nobles, pues le voy a poner... ¿De qué color le pongo? A ver, ya le voy a colocar de color púrpura ya, o lila ya, lila. Agarro de color lila, lo pinto. Agarro un cuadradito acá de color lila y le indico con una flechita gases nobles. ¿Correcto? ¿Ya? Pero ya ustedes lo pintan de los colores que ustedes deseen, pues, ¿no? Indicando cada color qué cosa es. ¿Ya? Eso es lo que van a hacer acá, en el número 1. ¿Ya? Ahora, aquí en el número 2, dice, escribe los símbolos químicos de los elementos correspondientes al grupo 1A, al grupo 2A, al grupo 4A, al grupo... ¿Solamente de qué elementos? Mira, dice, ¿de qué grupos? Del grupo 1A, del grupo 2A, del grupo 6A y del grupo 7A. Solamente 4 te están pidiendo. 1A, 2A, 6A, 7A. ¿Quién es el 1A? La familia de los alcalinos. ¿Correcto? ¿Y qué dice que vas a hacer aquí en la tablita? Vas a colocar su símbolo químico. Como tú tienes tu tabla periódica, copias nada más. ¿Quién va acá? Profe, el hidrógeno. ¿Quién va aquí? El litio. Y así sucesivamente vas colocando a todos los demás. Sodio, potasio. Correcto. Su símbolo químico, no vayas a colocar su nombre escrito. ¿eh? Su símbolo químico vas a colocar. Con letras grandes que se vea bien. Correcto. Igualito para el grupo 2A, para acá los de color, mira de este color, ¿no? Los que están del grupo 6A y del grupo 7A. ¿Correcto? Solamente de ellos. ¿Ya? Y ahora los ejercicios de trabajando en clase. ¿Ya? Mira, todo lo vamos a colocar en un solo video. ¿Ya? Estoy grabando, ¿verdad o no? A ver. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Ya, pensé que no estaba grabando. Ya. Vamos a responder las preguntas, ¿ya? Para que ustedes vean fácil, rápido, al toque nada más, como es pura teoría. Dice, ¿cómo se les llama a los elementos del grupo B? Profesor, esa es una pregunta del tema anterior. Claro, del tema anterior. ¿Ya? Entonces, mirando tu tema anterior, das la respuesta, ¿no? Los del grupo B se les llama elementos de transición, ¿no? Los elementos del grupo B son metales conocidos como transición. Metales de transición se les dice a todos los que corresponden al grupo B. Segunda pregunta. Los elementos AU, V, ZN y PB pertenecen a la familia. ¿A qué familia pertenecen? ¿A qué familia pertenecen? A ver, esa es una pregunta igualito del tema anterior. Es todo para recordar. ¿Qué elementos tenemos acá? Al oro, reconozco al oro, al zinc y al plomo. ¿V qué es? Creo que acá me he equivocado, le falta algo. Debe ser el vanadio. ¿eh? Sí, profesor, el vanadio. Ya. Entonces, esos 4 elementos pertenecen a una sola familia. ¿Cómo se llama esa familia? ¿Serán los carbonoides? No son los carbonoides. 5B. No, Ya, no. pero ¿cómo se llama? No metales. ¿Son no metales? No.
El oro es un metal, recontra metal, es el más precioso, el metal más precioso que existe. Alcalino. ¿Segura que son los alcalinos? Los alcalinos son los del grupo 1A. ¿Sí o no? Metales de transición. Claro. Como tú observas que no son ni carbonoides porque no están en la columna de los carbonos, no son boroides porque no están en la columna de los del boro, ya, no son no metales porque en realidad ellos son metales, ya, el oro, el vanadio, el zinc, el plomo son metales, ya, el zinc y el plomo todavía son metales que extraen acá en la mina San Vicente, ya. Los alcalinos no lo son porque yo me acuerdo, profesor, clarito que los alcalinos son del grupo 1A y ahí no se encuentran ellos, ya. Entonces, ¿cuál es la única alternativa que te queda? Que son metales de transición. Metales de transición. ¿Por qué? Porque todos los que pertenecen a algún grupo B, acá mira la pregunta número 1 en su respuesta, todos aquellos que pertenecen a algún grupo B se les conoce como metales de transición. Correcto, así que aquí la alternativa correcta, metales de transición. Número 3. Metal que a temperatura ambiente es líquido. ¿Cuál es el metal que a temperatura ambiente es líquido? Eso lo conocen, ¿ah? ¿Quién es? ¿Cuál de los 5 que está ahí en las alternativas? A. La B, profesor, la B. Ya, yo quiero que me digan cómo se llama ese elemento. Ay, espera, profesor, lo voy a buscar. Te Mercurio. 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 Ya. Mercurio. Les iba a decir, no les he preguntado por el elemento. ¿Cuál de los elementos que está en una de esas alternativas, en una de esas 5 alternativas, es la respuesta correcta? Pero te he preguntado por el elemento, no por la alternativa, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que decirme? El nombre de ese elemento. La alternativa correcta, alternativa B. Ahora sí te estoy preguntando por la alternativa B. Alternativa correcta, alternativa B. ¿Y cómo se llama ese elemento de la alternativa B? El mercurio, ¿no? Acuérdate, vayan aprendiéndose su símbolo, ¿ah? El mercurio no lleva ninguna M, nada de eso, ¿ya? El mercurio es Hg. Y no me acuerdo si es a ustedes o no me acuerdo a qué grado es que les he dejado la tarea. No, ahí está, como está en el video no hay problema, yo lo miro. Me acuerdo a quién le dejé esa tarea. Que averigüen por qué el símbolo del mercurio es Hg. Porque ya hemos hecho, creo, el tema con ustedes de los elementos de dónde provienen, ¿no? Y la mayoría de ellos provienen de su nombre en latín, ¿verdad? Sí. El fósforo, por ejemplo, ¿no? Su símbolo es una P y no proviene, pues, del nombre como lo conocemos, fósforo. ¿Correcto? ¿Ya? Proviene de otro nombre. No les voy a decir porque creo que también les dejé de tarea eso. Ya, que tienen que investigar, tienen que averiguar. Y por eso su símbolo es una P. Igualito, acá el mercurio no utiliza el nombre como lo conocemos ahorita, ya, mercurio, sino proviene de su nombre, de su raíz en latín, ya. Así que a eso también es para averiguar. Igualito acá, PB es el plomo, pero tú buscas en el nombre plomo, no vas a encontrar ninguna B. La P sí la encuentras, y la B, ¿de dónde salió la B, profesor? ¿No? ¿Por qué? Porque en su raíz en latín, su nombre en latín es plumbo, y ahí sí se encuentra una B. ¿Ya? Es por eso que su símbolo PB, ¿ya? Igualito que del sodio, ¿no? Sodio, su símbolo es Na, y en la palabra sodio, ¿dónde encuentras Na? En ninguna parte. ¿Ya? Provienen de su raíz en latín. Número 4. El calcio y el magnesio, ¿qué son? Metales. ¿Seguro? No, metales. ¿Seguro? ¿Ah? Sí. Gases. Tienen que mirar en su tabla periódica, según la distribución que hemos visto, dónde están los metales, dónde están los no metales, dónde están los gases, ¿ya? Mira, hay 2 alternativas más, una que dice metaloides y otra que dice lantánidos.
¿Dónde se encuentra el calcio? Eh, Metaloides. ¿El calcio se encuentra en los metaloides? ¿Seguro? No, en lantanoides. Le pertenece a la familia de los lantánidos, el calcio. ¿Y el Ajá. magnesio dónde está? En, Busquen en su tabla periódica. ¿Dónde está el magnesio? ¿No lo encuentran? no, profesor. Magnesio, su símbolo es Mg. Una M mayúscula, una G minúscula. Metales. Ah. Entonces, no puedes decir que los dos sean metales, porque uno no lo es. No puedes decir que los dos sean no metales, o sí. O el calcio es un metal. A ver, ¿en qué columna se encuentra el calcio? El ¿En qué grupo? segunda, En el Mendoza. grupo Columna 2A, 2. ¿verdad? Ya, y Sí. el grupo 2A se encuentra en los metales o en los no metales? Metales. Entonces los dos son metales, ¿sí o no? Ajá. Yo me estaba confundiendo, estaba pensando que el calcio estaba en los no metales. ¿Ya? Entonces, el calcio y el magnesio son metales. La alternativa correcta sería la alternativa C. alternativa C, ¿correcto? Corresponden a los metales. Ya. Para terminar, al toque vamos a desarrollar los demás, ¿ya? La número 5 que está desarrollada diciendo los metales del grupo 1A pertenecen a la familia de los alcalinos, eso ya lo sabemos muy bien, ¿no? Ya lo hemos hecho. La número 6 dice el elemento cloro pertenece a los... ¿Dónde está el cloro? El cloro está en el grupo 7A. El grupo 7A, el grupo 7A o el cloro, perdón, acá no está el nombre de su familia, entonces se supone que lo vamos a distinguir como metal o no metal. Y el cloro está en el grupo de los no metales, ¿ya? Así que la alternativa correcta en la 6 es la C, no metales. Pueden verificarlo en la tabla periódica si lo desean. Ya el cloro está en la zona de los no metales. El número 7 dice, son elementos que poseen brillo metálico. ¿Quiénes poseen brillo metálico? Los gases, los metales, los no metales, los metaloides, los boroides. Los Metales. metales, claro, no los metales, alternativa B. Número 8. Es una característica de los no metales. ¿Cuál de todas ellas es característica de los no metales? ¿Son sólidos casi todos? Pollo. ¿Poseen brillo metálico? ¿Tienen alto punto de fusión? ¿Son opacos? ¿Cuando son sólidos se cristalizan? ¿Cuál es la alternativa correcta para los no metales? ¿Son sólidos casi todos? No. ¿Por qué? Porque los gases nobles son no metales también. Poseen brillo metálico. Ya. Poseen brillo metálico. Los no metales no poseen brillo metálico. Los que poseen brillo metálico son los metales. ¿Tienen alto punto de fusión? O sea, ¿se les tiene que calentar bastante para que se vuelvan líquidos? No. A quienes se les tiene que hacer eso es a los metales. Cuando son sólidos se cristalizan, no. Los que son sólidos, los que se cristalizan cuando son sólidos son los metales. Por lo tanto, la característica que le corresponde a los no metales es que son opacos. ¿Correcto? ¿Ya? Son opacos. ¿Ya? La número 9 dice, es un elemento que corresponde a los metales alcalinos. A ver, esto de acá sí lo tienen que hacer buscando en su tabla periódica. Ubiquen a los elementos, a los metales alcalinos. Ustedes saben que son la columna que está más a la izquierda, el grupo 1A, ¿ya? Y de todos esos elementos que están ahí, ¿ya? ¿Cuál de los que tenemos aquí en las alternativas, cuál de esos elementos está en ese grupo?
¿Ya buscaron? Profesora, el calcio. ¿Seguro? ¿El calcio es el que está en el grupo 1A? ¿Sí, no? Magnesio. A ver, 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 no me mientan, ¿ah? El grupo 1A, vuelvo a repetir, es el que está aquí en la columna de la izquierda, les he dicho. El que está en la columna, la columna más a la izquierda es el grupo 1A, ellos son los alcalinos. Ahí se encuentra, mira, el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. ¿Cuál de ellos está en las alternativas? Sodio. El sodio, correcto. Alternativa A, el sodio, ¿ya? Es el elemento que corresponde a los metales alcalinos. Y la pregunta número 10. ¿Es carbono? Dice que pertenece... ¿Es carbono? El carbono debe ser acá, ¿no? Me confundí. No, acá no debe ser debe ser el. El carbono que pertenece al grupo 4A es un... ¿Qué cosa es el carbono? No metal. Claro, es un no metal. No es un gas, no es un metaloide, no es un metal, no es un boroide. Es un no metal, ¿correcto? El carbono es un no metal. Listo, ya tienen desarrollado todo. Ya, entonces, gracias por su atención. Voy a detener el vídeo.